Hace una semana pasada, el pastor Benijo me invitó a ir yo siempre pienso que no voy a ningún lado, me siento acá y abro el ordenador, pero yo me creo que fui ahí. Entonces, una enseñanza que me encantó, que se llama Hablemos de integridad y credibilidad. Cosas que son como pilares muy fundamentales y más que nada en la vida nuestra, en la vida de los cristianos, ¿no? Muy importante, porque nosotros por donde vamos soltando un testimonio, aunque no hagamos nada, solamente nuestra actitud, nuestra manera de ser, nuestra manera de tratar a la gente. Todo eso demuestra algo, ¿no? Que Dios está con nosotros, que Dios está en nosotros, que Dios obra en nosotros y a través de nosotros. Pero antes quiero orar un segundito. Padre Santo, yo te doy gracias, Señor, por este privilegio. Quiero bendecir esta mañana a Pastor Benijo y a su familia, Señor, y a la iglesia de Perth, que siempre son tan generosos con nosotros, Señor amado, que siempre comparten sus cosas que ellos planifican, las cosas que ellos tienen para decir de parte de Dios, Señor amado, que siempre están trayendo un mensaje positivo, un mensaje de fe, un mensaje de amor, Padre Santo. Señor, a mí me gusta tanto esa iglesia, me gusta esa forma, ese respeto, esa manera de ser, esa manera de adorarte, Señor, esa manera de entregar todo a ti y de hacer todo por ti y para ti y en ti, Señor amado. En esta hora yo quiero pedir por nosotros, Padre, que nosotros tengamos ese espíritu también, Señor, que nosotros podamos crecer, que nosotros podamos ser, no tanto crecer en números, sí, pero no tanto crecer en números, sino crecer en sabiduría, en amor, en darnos cuenta de las cosas, en compasión, Señor amado. Queremos ser, Señor, instrumentos en tus manos. Queremos ser, Señor amado, quienes llevemos de todo lo que tú tienes para repartir con los demás, porque todo lo que tú tienes y nos das es para que demos, Señor, para que marquemos nuestro testimonio de ti en cada lugar donde estemos, Padre, para que las personas te puedan conocer a través de nuestro hacer, a través de lo que nosotros humildemente somos en este lugar, Padre. Te quiero pedir esta mañana que bendigas a cada familia que está aquí representada y también a los que no están, pero que luego escucharán el audio, Padre. En el nombre de Jesús, oramos, Señor, que tú hagas impacto en nosotros. Oramos que todo esto que hacemos, Señor, sea un caminar en ti y que tú seas cambiándonos y moldeándonos conforme a tu preciosa voluntad, Padre. Nos entregamos a ti esta mañana y cada día en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Gracias, Padre. Amén. Se llama entonces, voy a tener que leer alguna cosa porque es tan largo que lo voy a tratar de acortar. Ya lo acorté un poco. Entonces hablemos de integridad y credibilidad. El pastor Benny cuenta que hace poco tomó un avión desde Melbourne a Perth, en Australia. Y dice que durante el vuelo, el piloto hizo un anuncio por el micrófono y dijo, tenemos un retraso de 10 minutos, pero lo importante es que llegaremos a Perth a tiempo. Cuando el piloto dijo eso, Benijo pensó, ¿y cómo es esta promesa sobre el tiempo que hace? ¿Cómo que hay retraso, pero llegaremos a tiempo? ¿No? Y dice que esto es lo que sucede a menudo en la sociedad moderna. Hacemos una promesa, pero luego no la cumplimos. Y es verdad, si nosotros miramos en nuestro alrededor y las cosas que suceden, hay montones de veces pasa que nos dicen algo tan simple como eso, estamos atrasados, pero llegaremos a tiempo, que no llegaron a tiempo, obviamente llegaron con los 10 minutos de retraso, pero eso es lo que pasa cuando hacemos promesas y luego no las cumplimos. Entonces él puso varios ejemplos. Y uno de ellos dice, una pareja puede hacer sus votos matrimoniales delante de Dios y luego romperlos en el transcurrir del tiempo. Es verdad, conocemos casos, ¿verdad? Un hombre de negocios puede firmar un contrato y luego renunciar a ese contrato con el tiempo. Una madre, esto se ve que va pasado de verdad, puede aportar información falsa ante los servicios sociales, donde se ofrece ayuda, comida, ropa, lo que sea, y otros beneficios, solamente para obtener beneficios que a veces ni siquiera los necesitan. Me hace acordar a nuestra charla con la alcaldesa, ¿te acordás, Sandra? Que nos contaba que
nosotros damos ropas, cosas para la gente y la gente después las tira en los contenedores, con suerte, a veces las tiran ahí en la calle, las mismas cosas que ellos piden y luego tienen, cuando no las quieren, las tiran ahí. Dice también, un ejecutivo puede agregar sus propios gastos a la tarjeta de crédito de la empresa y pasarlos como gastos de negocio, como gastos de la empresa, ¿no? Hay gente que lo hace. O puedes tener un empleado que utiliza el tiempo que está en el trabajo como si fuera su tiempo personal. Se ponen a charlar, a hablar por teléfono, a lo que sea, a salir, entrar, ir a fumar, yo qué sé, todas esas cosas. Siempre hay alguna maña y que alguien inventa una maña nueva. La gente hace promesas y no siempre las cumple. Hacemos tratos y no los cumplimos, firmamos acuerdos y luego los rompemos. A veces no son acuerdos escritos, pero son acuerdos tácitos de nuestra manera de ser, de cómo somos. Y los rompemos igual. Y todos sabemos que cuando ya no podemos contar con que se guarde o que se cumpla una promesa, esa sociedad, ya sea una empresa, ya sea una amistad, ya sea una relación, ya no está a salvo, ya no es lo mismo, es otra cosa, ¿no? Sin integridad no hay seguridad. Una persona íntegra transmite seguridad, pero cuando no hay integridad, en realidad uno siempre queda como no, te quedas con algo no me cuaja, aunque no nos demos cuenta realmente qué fue de repente lo que no nos cayó bien o lo que no nos pareció bien. En Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 17, dice, yo sé, mi Dios, que tú examinas nuestro corazón y te alegras cuando encuentras en él integridad. Cuando Dios prueba nuestros corazones, ¿qué es lo que Él busca? Él busca precisamente eso, integridad. La integridad no es una acción hacia afuera, sino que es una disposición interior del corazón. Es como que uno permite que Dios trabaje en nuestro corazón. La integridad no es solamente lo que hacemos, sino que es realmente quiénes somos, porque pasa a ser parte de nuestra identidad. Una persona íntegra refleja eso, refleja que es una persona íntegra, o sea, refleja quién es de verdad. Y una persona que no es íntegra, que anda con cosas raras siempre, también se refleja, se ve. A veces no se verán enseguida, pero a la larga o a la corta se ve. En Primera de Crónicas 29, la palabra usada del hebreo es yoshe, que realmente significa ser justo, ser recto y ser honesto. Dios prueba nuestro corazón y busca integridad, busca estas cosas, bondad, honestidad, honor, justicia, virtud. ¿Cómo se ve realmente la integridad? Yo creo que un hombre, esto dice, estoy transmitiendo la enseñanza de Beni, no es que yo estoy diciendo yo, esto es lo que nos enseñaron a nosotros, entonces yo lo voy a decir así porque me es más fácil leerlo, pero estoy repitiendo, ¿no? Yo creo que un hombre de integridad, un hombre o una mujer íntegro o íntegra, es aquel o aquella que ha establecido un sistema de valores. En nuestro caso particular, valores bíblicos, valores de Dios, ¿sí? Que lo gobiernan consistentemente. Es como nosotros cuando caminamos con Dios, o debería ser, siempre estás pensando, cuando haces algo, piensas algo, siempre estás pensando, Señor, ¿y tú qué opinas de esto? Esto sí estoy diciendo yo, porque es verdad. Muchas veces cuando algo me viene a la mente o algo nos pasa o no sé, o nos dicen algo o hay una situación que no está clara, yo enseguida pienso, Señor, ¿esto qué es? ¿Cómo es esto? Y Dios te muestra y Dios te habla y Dios te muestra sus valores. Constantemente se adhieren los mismos principios y los mismos valores, las mismas formas. Y el resultado será que nuestro comportamiento o nuestro accionar será consistente con nuestras creencias. Si nosotros creemos algo y caminamos conforme a lo que creemos, hay una consistencia. Pero si nosotros
decimos que creemos algo, pero caminamos como en sentido opuesto o por donde no hay que ir, ahí ya hay una inconsistencia, ahí ya hay algo que está como haciendo brechas, ¿verdad? Si yo digo que soy íntegra, que mi caminar y mi hablar tienen que coincidir. Si yo quiero ser íntegra o íntegro, mi caminar y mi hablar y mis acciones tienen que coincidir con lo que Dios dice que es la integridad. Yo practico lo que yo practico lo que predico y enseño lo que proclamo. Si yo no practico lo que predico, esa prédica, eso que transmito, no va a tener un buen futuro, no va a tener un buen desempeño, porque hay algo que no está bien, hay como una ruptura, hay como algo que no está literalmente todo unido. Y en realidad, yo soy quien parezco ser si soy íntegro. Si yo soy una persona íntegra, me da igual porque no estoy buscando aprobación, ni buscando esto, ni buscando nada. Simplemente estoy siendo quien Dios quiere que sea. ¿Qué cuesta? No es fácil, pero el Señor nos ayuda, el Señor nos muestra. Y lo que a Dios más le importa es la sinceridad. Si nosotros somos sinceros con Dios, Él nos ayuda en el caminar. Yo soy la misma persona, o debería ser, si soy una persona íntegra, en privado que en público. Soy la misma persona. Guardo mis promesas y honro mi palabra. Si digo lo que quiero decir y quiero decir lo que digo. No es que digo cualquier cosa porque sí para conformar a otros, sino que cuando uno dice algo en serio, dice lo que quiere decir o debería y quiere decir lo que dice. Está diciendo algo que tiene un peso, un valor, que tiene algo que transmite, tiene una riqueza, tiene un contenido que es de Dios para nosotros, ¿no? Tiene que haber una coherencia entre quién yo soy y lo que digo y lo que hago. Porque es como cuando yo cuidaba a la señora esta mayor, a Rosita, me acuerdo, y ella iba a la iglesia, ¿no? Entonces a la misa, era comiquísima. Y después me hacía todos los cuentos y criticaba a medio pueblo de todo lo que estuvo haciendo todo ese rato, en cualquier cosa. Pero de verdad me hace gracia porque ella era tan graciosa para contar las cosas. Y, por ejemplo, me acuerdo que, esto se lo cuento para que se rían un poco, ella me hablaba de que ella siempre fijaba la vista en María, y una estatua, obviamente, de María. Y ella decía que ella no sacaba la vista de María y que los demás eran los malos, los que conversaban, los que hacían no sé qué, se distraían, pero que ella estaba así. Entonces yo le decía, pero Rosita, María está con el Señor, está en el cielo y María no es Dios. Y bueno, así poco a poco ella un día viene y me dice, hoy fui a la iglesia. Ah, sí, ¿cómo te fue? Bien. No saqué la mirada de él, ahora en la estatua de Jesús. Entonces, pero ¿cómo le haces entender, no? Pero ella era muy lista a pesar de esas cosas, ¿no? Me contaba montones de cosas. Y yo sé que ella amaba al Señor, a pesar de todo, de esas creencias que no estaban tan correctas o tan bien orientadas, ¿no? Tiene que haber, como decía, coherencia entre quién yo soy, lo que digo y lo que hago. Y la integridad, me gusta mucho esta definición, es en realidad quiénes somos y lo que hacemos cuando nadie nos ve. Porque a veces cuando estamos rodeados de gente podemos poner la careta ay, yo soy, como me dicen algunos, la pastora, o Rocco el pastor, o puedo decir, ay, acá va no sé quién, o acá va no sé cuál, ¿verdad? Pero en realidad esas poses todos podemos tenerlas. Esas modales, todos podemos tenerlas. Pero íntegro es aquel que es como es y hace lo que hace cuando nadie lo ve, cuando realmente es íntegro delante de Dios, delante de los principios en los que cree. Cuando una persona se para sobre eso, se para en el Señor, recibiendo de Dios y siendo fiel, cuando nadie te ve, es porque está realmente parado delante del Señor, honrando al Señor. Cuando eso se cumple en nosotros, entonces tengo integridad. Soy quien soy a la vista y cuando nadie me ve, la misma persona. Eso no es doble discurso.
eso tiene un valor y tiene un peso que a veces nosotros no nos damos cuenta, pero tiene una influencia que también es buena porque transmitimos lo bueno que Dios nos da, nosotros lo transmitimos cuando somos íntegros. Billy Graham escribió: la integridad es el pegamento que mantiene unida nuestra forma, nuestro modo de vida o manera de vivir. La integridad es lo que une todo eso. Sin integridad, nuestra forma de vida, tarde o temprano, va a colapsar, algo va a pasar. Mi modelo bíblico cuando se trata de integridad, dice Benijo, sería Daniel en el Antiguo Testamento. Y veamos cómo se ve la integridad a través de la persona de Daniel. Daniel nació en una familia real, de la realeza, en Judá. Todos sabemos. Pero luego él fue llevado cautivo a Babilonia por Nabucodonosor, ¿se acuerdan? Por el rey Nabucodonosor. En el libro de Daniel, capítulo 1, versículos 3 y 4, describe lo siguiente. Y dijo el rey Nabucodonosor a Aspenaz, que era el jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real, de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase, o sea, Aspenaz les tenía que enseñar a esos muchachos las letras y lengua de los caldeos, los babilonios. Los babilonios esperaban que a través de este proceso de lavado de cerebro y de reeducación, ellos podrían transformar a Daniel de ser un humilde muchacho judío a pasar a ser un sofisticado líder babilonio. Por eso es que hasta le cambiaron el nombre a Belsasar, que significa príncipe de Bel, que también significa príncipe de Baal, ¿se acuerdan? De los Baales, los dioses babilónicos. Pero en lo profundo de su ser, Daniel tenía un corazón íntegro que quería ser un siervo del Dios viviente. A él no le interesaban los Baales, no le interesaban las cosas de los babilonios, o sea, más que allá que trabajaba en eso, ¿no? Pero él en su corazón no quería ser otra cosa que un siervo del Dios viviente. Daniel no estaba trabajando para una institución amable y benévola donde la gente iba como profetas, así, esperando resultados o que una palabra, una oración, no, nada de esto, sino que como muchos de nosotros, él estaba trabajando en el ambiente del mundo de esa época. La pregunta es esta: ¿puede practicarse la integridad en un ambiente hostil? ¿Piensan ustedes que se puede? Daniel nos demuestra que la honestidad es la mejor política. Muchas veces nos puede tocar un ambiente hostil, pero nosotros podemos ir siempre con honestidad y siempre podemos enfrentar las situaciones con honestidad. Los hombres y mujeres buenos aún pueden tener éxito en ambientes hostiles, no por fuerza ni por poder humano, sino por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hay que recordar que siempre va con nosotros, siempre está con nosotros. ¿Cómo fue en el tiempo de Daniel? Daniel tenía una carrera fantástica. En el palacio, él no era solamente un favorito de su jefe, que era el rey, sino que tenía la envidia de todos sus colegas. En Daniel 6, capítulo 3 nos dice: Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Me imagino la envidia que le daría a todos los demás, o sea, él tenía como un flanco ahí de gente que le era hostil. Por causa de su habilidad excepcional, el rey estuvo a punto de poner a Daniel a gobernar sobre su reino. Ahora, ¿cómo frena uno a un oponente político? ¿Cómo frenas a un oponente político? Una de las mejores maneras de frenar a un oponente político es desacreditándolo. Lo vemos en la tele todos los días. Un día Pepito es amigo de Juancito, al otro día sale Pepito hablando peste de Juancito, después Juancito habla peste de yo que sé quién, y así, y después están todos juntos, y después se pelean todos, y así van, no sé qué. Nosotros somos como los que miramos así el partido, ¿verdad? Entonces,
Una de las mejores maneras de desacreditar a un oponente político es, como se hace hoy en día, desacreditándolo. Tratar de conocerle algún secreto y expandirlo por todas partes. Eso fue exactamente lo que hicieron los rivales de Daniel. En Daniel 6:4 dice, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Tenía un testimonio ejemplar, no podían entrarle por ningún lado. O sea que ellos trataron de encontrar algún esqueleto oculto en la vida de Daniel, pero la Biblia dice que no encontraron ninguno. Este hombre estaba limpio por todos lados. Era un hombre de otra especie para ellos. En el versículo 4 dice que no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, como les leí antes, y ningún vicio o falta fue hallado en él. Ni corrupción, ni negligencia. Totalmente honesto, tenía integridad total. Y al final, ¿qué sucede? Que sus enemigos no tienen otra opción que usar la fe de Daniel en su contra, porque Daniel era cristiano, pero cristiano, creyente en Jehová, en el Dios nuestro, pero la fe de Daniel no era la fe que ellos avalaban, no era la fe que ellos pensaban que era la verdadera. Entonces pensaron, vamos a usar esto en contra de este y nos lo sacamos del medio. En Daniel 6:5 dice, entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Fíjense cómo sería el testimonio de Daniel, que esta gente se dio cuenta que de la única manera que podían hacer algo, hacer daño o quitar a Daniel del medio, era si hacían algo en contra de Dios, en contra de la ley de Dios, que era la ley que Daniel seguía y la que él creía. Este complot fue ingenioso. Lo que hicieron fue hacerle firmar al rey un edicto real para que cualquiera que en espacio de 30 días pidiera o cualquier cosa en oración, lo hicieran pidiéndoselo al rey y no a Dios. Y que si alguien no hacía eso, si alguien iba y no pedía todo al rey y pedía algo a Dios, al Dios de Daniel, fuera echado en el foso de los leones. Hicieron toda esta trama solo para perjudicarlo a él, para perjudicar a Daniel. Ellos sabían que él nunca iba a negar a su Dios. Entonces ellos esperaban que iba a ser fácil. Él no lo va a hacer, lo echamos en el foso y ya está, nos libramos de Daniel. Y Daniel no se apartó de su devoción a Dios. En Daniel 6:10 dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban a Jerusalén, o sea, siguió haciendo lo mismo que hacía siempre. Se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. O sea que no era un desafío, no era algo nuevo, sino que era un acto de integridad, porque él hizo lo que siempre estuvo haciendo, mantuvo su conducta y su posición delante del Señor. Se trataba de quién era él, lo que él hacía era producto de quién él era. Qué bonito cuando conocemos a alguien que muestra con sus acciones, con su manera de hablar o con que lo que hay ahí es genuinamente quién esa persona es, ¿verdad? Cuando una persona íntegra de esa manera. La integridad de Daniel fue literalmente probada en tiempos de adversidad. Pero lo que Daniel hizo, el rey no tuvo, por lo que Daniel hizo, no tuvo otra opción que hacer cumplir la ley que él mismo había firmado. Pero al echarle al foso de los leones, se ve que al rey le dolía porque sabía quién era Daniel. Habíamos visto antes que tenía un alto concepto de Daniel. El rey le dice, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Eso fue lo último que el rey le dijo a Daniel antes de echarlo al foso de los leones. ¿Quién de ustedes está de acuerdo conmigo y con Benijo
de que el rey estaba orando realmente por Daniel en ese momento. A quien tú continuamente sirves, él te libre. El rey, el Dios tuyo, te libre. ¿Y contestó Dios la oración del rey? Sí, absolutamente, la contestó. Daniel pasó toda la noche en el foso de los leones y se levantó a la mañana siguiente con este testimonio que está en Daniel 6:22. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Él pasó la noche con los leones hambrientos y no lo tocaron. Es un testimonio poderoso, ¿verdad? El rey estaba tan impresionado que escribió un decreto a todos los pueblos y a todas las naciones. En Daniel 6:26 dice: de parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y reverencien al Dios de Daniel, porque Él es un Dios viviente y permanece por todos los siglos, para siempre. Su reino no será jamás destruido y su dominio nunca terminará. Recibió una revelación de parte de Dios. Por el testimonio de un hombre, la nación entera fue impactada. Por el testimonio de Daniel, aún los que eran sus enemigos, aún los que eran de otros pueblos y de todos lugares, todos fueron impactados. ¿Qué tipo de hombre era él? ¿Qué lo distinguía del resto? ¿Qué cualidades excepcionales tenía Daniel? Yo creo que la clave del éxito de Daniel estaba profundamente enraizada en su integridad. Era una persona íntegra, un hombre íntegro. Benijo dice que quiero compartir con vosotros las lecciones que aprendí sobre la integridad a partir de la historia de Daniel. Creo que estas son cosas que debemos abrazar si queremos vivir una vida de integridad. Número 1, tenemos que poner la integridad por encima de nuestra imagen. A veces nosotros no hacemos cosas que están bien hechas porque no queremos parecer tontos, o no queremos exponernos, o no queremos que nos juzguen. Pero Dios valora la integridad por encima de la imagen. Dios conoce lo que hay atrás de la imagen y valora más la integridad que la imagen que podamos dar o tener. En la historia de Daniel, desde el rey, sus soldados, el pueblo, etcétera, todos estaban ocupados y preocupados en su imagen. Estos que estuvieron poniéndole trabas a Daniel, evidentemente la presencia de Daniel les traía a ellos inseguridad, les traía cosas que no querían. Entonces ellos se ocuparon en poner todas esas trabas y hacer todas esas cosas. Pero Daniel estaba ocupado en mantener su integridad. Los demás asumían posturas para verse bien ante los hombres, pero Daniel se estaba posicionando para actuar juntamente con integridad delante de Dios. Dios valora la integridad por encima de la imagen y así debe ser, así debe ser. Y dice Benijo, los desafío, hermanos y hermanas. La imagen es lo que la gente piensa que somos, pero la integridad muestra quiénes somos realmente. Lo que hay dentro de nosotros, que es íntegro, tiene un valor que no podemos medir. La imagen es lo que mis amigos piensan que soy, pero integridad es quien, dice él, mi esposa o mis parientes cercanos o mi esposo o los que viven conmigo saben que soy. ¿Verdad? No soy una imagen. Si estoy todo el día con alguien, así en algún momento voy a mostrar cosas que no son así tan perfectas como esa imagen. Muchas veces estamos más ocupados en nuestra imagen que en nuestra integridad, en caerle bien a la gente, en hallar gracia, más que en nuestra propia integridad. Por esa razón muchas veces vemos gente comprando cosas que no necesitan, gastando dinero que no tienen, y muchas veces haciendo cosas para impresionar a personas que ni conocen, porque ni saben cómo son muchas veces. Y dice, la síntesis es, compramos las cosas que no necesitamos con dinero que no tenemos solo para impresionar a la gente que no conocemos, porque a veces ni los conocemos como son por dentro. Pero como iglesia nosotros debemos aferrarnos a la integridad y no
a la imagen. Ocupémonos de ser íntegros. Número 2, la integridad tiene influencia sobre los hombres. La integridad impacta a la gente. Cuando Daniel comenzó a servir al rey, él impresionó al rey por sus capacidades. Pero dice la palabra en Daniel 6:3, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior por sus excepcionales cualidades. Pero cuando comenzaron los problemas, Daniel no solo impresionó al rey, sino que ejerció influencias sobre el rey para dirigirlo hacia Dios. Su integridad y su relación con Dios movió el corazón del rey hacia Dios. Por eso, al final, en Daniel 6:26, el rey hizo un decreto que dice así, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Se me caen las lágrimas a mí. Qué precioso, ¿no? Que alguien pueda decir eso de nosotros. No sé, es precioso. Es algo que, a pesar de todo, la luz y la verdad de Dios salieron a relucir. ¿Saben? Leí esta historia, esto dice Benny, verdadera, sobre un chico judío que creció en Alemania hace muchos años. Él tenía un gran respeto por su padre cuando era pequeño, porque su padre era un judío muy devoto. Iba a la sinagoga, cumplía con todas las festividades y todas las cosas. En sus años de adolescente, su familia decidió, del chico, ¿no? Que cuando el chico ya era adolescente, su familia decidió mudarse a otra ciudad que no era judía, pero se veía como si fuera luterana. La vida de los habitantes de esa ciudad se movía en realidad alrededor de la iglesia luterana de ese lugar. De pronto, un día, el padre anunció que abandonaba la fe judía y se convertirían al luteranismo. Luteranismo se dice, no sé cómo se dice. Cuando la familia le preguntó al padre, ¿por qué estás haciendo esto? La esposa, los hijos, ¿no? El padre contestó, es bueno para mis negocios, porque en esta ciudad casi todos son luteranos. Y el hombre se ve que tenía un negocio y no le convenía más ser luterano que ser judío. Era algo bueno, por supuesto, que alguien se convirtiera al evangelio, pero era por la totalmente razón equivocada. Esa no es la razón para ir a un lugar, pero lamentablemente sucede también, sucede hoy en día también. Y entonces su joven hijo, que estaba ahí observando todo eso que pasaba, quedó completamente confundido. Esto hizo que él creciera, el hijo, con una gran decepción dentro de su corazón hacia su padre, que más tarde se volvió como un resentimiento y hasta amargura. Tal vez muchos ya saben de quién estoy hablando. Y más tarde en su vida, este joven hombre formuló su propia manera de pensar en un libro. Y en este libro él describe la religión como el opio de los pueblos, de las masas, y condujo a sus seguidores a una vida sin Dios. Como se habrán dado cuenta, este hombre era Karl Marx, que después de haber sufrido esa decepción, se ve que se creó una raíz dentro de él y él buscó una salida, otra cosa que a él le pareció mejor y que no tenía, y que no era como la religión que adormecía a los pueblos, ¿no? Hasta el día de hoy el marxismo sigue diciendo esa frase. La integridad realmente impacta a las personas, tiene influencia sobre ellas. La integridad tiene influencia sobre el hombre, sobre el ser humano. Número 3. La integridad es un trabajo por dentro, interior. En Daniel 6:10 dice, se arrodillaba 3 veces al día y oraba, y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Daniel iba solo delante de Dios 3 veces al día. No era algo para que lo viesen las demás personas, para llamar la atención o para mostrar rebeldía, sino que era solamente para que su Dios supiera, y no importaba ni importa actualmente si otros lo hacían o no lo hacían, porque a veces nosotros estamos muy pendientes en la iglesia, en la calle, en donde sea que estemos, estamos muy pendientes a ver qué hace uno para ver si yo lo hago o no lo hago. Y dice que a él no le importaba mostrar rebeldía ni nada, lo único que le importaba era que Dios supiera, y tampoco le importaba si lo hacían o no lo hacían,
y si alguien más no lo va a hacer o lo va a hacer, sino que él quería que Dios viera, que él viera su corazón, que él supiera que él tenía ese corazón íntegro. La integridad es una obra interior. Lo que está mal o malo está siempre mal, aunque todo el mundo lo crea. Si algo es malo, lo crea quien lo crea o no lo crea quien no lo crea, es malo. Lo que está bien, aunque nadie lo crea. Cuando alguien tiene la certeza de que algo está bien y tiene la convicción de que está bien, da igual si lo creen o no lo creen, porque yo sé con quién estoy caminando y dónde estoy parado o parada, posicionada. Aunque todos estén equivocados, aunque nadie lo haga ni nadie lo practique, lo que está bien, está bien. Y aunque nadie lo haga, eso no cambia. Aquí hay un hombre, Daniel, con una brújula interior que está calibrada con Dios. Daniel rehusó romper las leyes de Dios. En Daniel 1:8 dice, Daniel propuso en su corazón no contaminarse, o sea, tomó una decisión de corazón. La integridad es un trabajo que se lleva a cabo por dentro. No podemos tener imagen de íntegra, pero no va a durar mucho si no es una cosa real en nosotros, si no es parte de nosotros. Es la decisión de temer a Dios y no a los hombres. La integridad bíblica es cuando estás consistentemente gobernado por un set de valores bíblicos, de valores cristianos. O sea, que tú estás obrando conforme a esos valores porque crees realmente en ellos. Nunca depende del punto de vista de la mayoría, sino en los principios de Dios. Está basado en los principios de Dios. Cuando yo me convertí, me acuerdo que muchísimos de mis amigos pensaban que estaba chiflada, pensaban que estaba loca, pensaban que me habían lavado el cerebro, y yo qué sé cuántas cosas. Hoy por hoy, muchos de ellos, algunos se han convertido, y otros me quieren aunque no van a la iglesia, aunque no, pero ya hay otro respeto, ya hay otra manera, no es como, jaja, mirá las pavadas, que no, nada que ver. Hay otra postura frente a nosotros, cuando nosotros consistentemente, aunque no hagamos nada del otro mundo, yo creo que el mismo hecho de permanecer siendo fieles a Dios por tanto tiempo, al final los convence ese testimonio, aunque no hagamos nada raro, ni estrambótico, ni súper, al final los toca, ¿no? Porque nunca depende del punto de vista de la mayoría, sino los principios de Dios. Y que la mayoría no siempre tiene razón. La integridad es una obra, un trabajo interior. Muchas veces nos va a tocar pararnos solos defendiendo algo que sabemos positivamente que es verdad, aunque nuestra familia se oponga, aunque nuestros amigos se opongan. Cuando nosotros sabemos que algo es íntegro, es de Dios y es verdad, nosotros nos paramos de ahí y de ahí no nos vamos a ir. La integridad requiere, número 4, coraje, valor. Aunque Daniel sabía que su devoción por Dios podía hacerlo terminar en el foso de los leones, él se rehusó a retroceder. Nosotros debemos estar preparados a pagar un precio por aferrarnos a la integridad. Yo tenía un amigo, me acuerdo que él se decía cristiano y trataba muy mal a su colega de trabajo, pero mal, muy mal. Y un día yo le dije, pero ¿cómo tratas así? Un cristiano, ¿no? Yo le dije, ¿por qué tratas así a la mujer que trabaja contigo? ¿Qué me importa? No es cristiana. Digo, vos, mira, una nueva doctrina desconocida, nunca había escuchado eso en mi vida. Ahora él ha pasado los años y ya no es así, pero en ese momento a mí me dejó como con un signo de interrogación. Nosotros debemos estar preparados para pagar un precio. Él sabía dónde estaba parado Daniel y los enfrentó a todos con integridad y con valor. Número 5, la integridad por último nos traerá bendiciones. La historia de Daniel termina en victoria y en bendiciones. Daniel 6:28 dice, Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro, el persa. Fue como lo que Dios dijo a Salomón en 1 Reyes 9, 4 y 5.
Y si tú anduvieres delante de mí, como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre. Promesa de Dios a Salomón. Ahora, está enraizado en este caminar con integridad de Dios. Estas promesas están enraizadas con este caminar con integridad. Proverbios 27 dice, camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Si nosotros vivimos vidas de integridad, nuestros hijos serán impactados positivamente y serán bendecidos. A veces no va a ser algo que vamos a ver inmediatamente, a veces cuesta, a veces es un proceso, pero yo estoy segura que así es y que así va a ser y así lo creo. Nosotros caminamos en integridad delante de Dios. La integridad, número 6, glorifica a Dios. Daniel 6, 25 y 26 dice, entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones, lenguas que habitan en toda la tierra. Daniel, la integridad de Daniel hizo que todas las naciones escucharan el nombre de Jehová Dios. Porque el rey, ¿qué hizo? Contó a todos lo que Dios, el Dios de Daniel, había hecho. Y su nombre y su fama se extendió por causa de la integridad de Daniel, la integridad de un hombre. La integridad glorifica a Dios, pero de la misma manera la falta de integridad puede traer deshonor a Dios. Pensemos en todos los que han caído en el ministerio de la fe, ¿no? En todos los evangelistas, predicadores, pastores, hordas que han caído, gracias a Dios por los que se han mantenido firmes. Pero en tiempos recientes, es verdad que en este transcurrido de estos unos cuantos años para atrás hasta ahora, están cayendo muchos siervos de Dios. Cuando caemos, lamentablemente, nunca caemos solos, porque siempre hacemos que otro tropiece. Cuando nosotros como hermanos tenemos una mala actitud uno con otro, podemos hacer daño y podemos traer cosas que no son buenas a nuestras vidas y a la vida de los demás. Y también tiene mucho que ver esto de la vida cristiana con el rendir cuentas. Nosotros como cristianos es bueno que rindamos cuentas a nuestros hermanos, que tengamos sinceridad, que podamos decir, mira, hice esto, o me equivoqué en esto, o hice esto mal y este fue el resultado. Es bueno porque somos familia, nos podemos ayudar y nos podemos alentar unos a otros. Y cuenta este cuento Benijo. Dice que un pastor fue a una tienda, me queda poco ya, y vio un juego para niños que estaba expuesto para la venta y costaba $30. Era una buena oferta porque uno nuevo costaría alrededor de $60. Entonces este hombre se acerca a la dueña de la tienda y le dice, ¿puedo llevarme este set, el juego, la caja, ¿no? Por $15. Y la dueña le contestó, no, por lo menos por 25. Era usado, no era nuevo flamante. Inmediatamente él le dice, ¿sabes? Yo soy un pobre pastor de una iglesia muy pequeña. ¿Podrías dejármelo en $20? Porque eso es todo lo que traigo. Solo tengo $20. ¿Podrías dejármelo? Inmediatamente la mujer respondió, eres un pastor, también soy cristiana. Bueno, te voy a bendecir y te cobraré solo $20. El pastor le contestó, gracias hermana, que el Señor la bendiga, así como honras a Dios, Él te honrará a ti. Y entonces el pastor agarra su billetera para pagar y cuando mira, todo lo que tenía dentro de la billetera era un billete de $100. Se le terminó ahí, ¿no? La falta de integridad, lamentablemente, trae deshonra hacia Dios. En este caso, la mujer era cristiana y seguramente habrá dicho, mira pero si no era cristiana, ¿qué testimonio le hubiese dejado? Tenemos que tener cuidado con lo que hacemos, con nuestras palabras, nuestras acciones y nuestras actitudes, porque la integridad glorifica a Dios, pero la falta de integridad puede realmente deshonrarlo. Estas 6 lecciones del libro de Daniel son para traer
para llegar a este punto. Nosotros como Daniel debemos vivir vidas íntegras, vidas con integridad, porque impacta en nuestra relación con Dios y también impacta en nuestra relación con las demás personas y en nosotros mismos. Vamos a orar. Amado Señor, yo te doy gracias.